Buenos días. En nombre de Sanitas, Aenor y Prisma les doy la bienvenida a este taller sobre experiencia de paciente. Vamos a hablar de personas en el sector sanitario, en la asistencia sanitaria, y para ello vamos a contar con tres expertos que presentaré en orden de participación. En primer lugar, mi compañera Teresa Pérez Delgado. Teresa es nuestro gerente de personas, es psicóloga y es especialista en neurociencia y en experiencia de cliente, experiencia de paciente. Después, Marta Serrano García, que es gerente de sanidad en Aenor Internacional, el primer certificador español, que forma parte de la asociación UNE. Marta es médico especialista en medicina del trabajo y ella nos hablará del mismo tema que nos lleva y quizás particularizando algo más en una nueva norma, la 17398, recientemente publicada por Aenor. Cerrará las intervenciones Óscar López, que es responsable de operaciones del Servicio de Atención al Cliente de Sanitas. Sanitas es una compañía del sector sociosanitario que casi da nombre genérico al seguro médico privado en España, la verdad. Óscar es ingeniero de telecomunicaciones y MBA por la Escuela de Organización Industrial, escuela con la cual tenemos bastante buena relación de siempre, tanto Prisma como Aenor, y con una amplia experiencia en todo lo que tiene que ver con experiencia de paciente y es experiencia de cliente y de paciente. Y él nos hablará de la experiencia de Sanitas centrada en las personas, no solo en pacientes, sino seguramente Óscar nos hablará también del personal sanitario, cuyos sentimientos, cuya motivación y cuya parte humana es tan importante como la de los propios profesionales. Y les dejo con Teresa. Agradezco a todas las personas que comparten con nosotros esta mañana. Procuraremos ser puntuales y terminar una hora después, y dejando un espacio para las preguntas que ustedes quieran hacer a través del chat del propio webinar. Muchas gracias a todos, buenos días y Teresa, estamos contigo. Gracias, Serafín. Bueno, buenos días a todas y a todos a este nuevo webinar de Prisma, que vamos a centrar en lo que es la mejora de la experiencia humana y social de los pacientes, que yo creo que es un tema que ahora mismo, con todo lo que hemos pasado, está muy, muy al día. Creo que veis mi pantalla, ¿verdad? Vale, creo que sí. Bueno, voy a empezar introduciendo el tema que yo he titulado pues, de la experiencia del paciente a su empoderamiento para la participación activa en la asistencia sanitaria, ¿vale? Que es un tránsito por el que estamos pasando. El contenido temático que he preparado es el siguiente. Voy a empezar hablando de la importancia de conectar con las emociones de los pacientes y la gestión de su experiencia, las ventajas que ello conlleva una buena gestión de la experiencia de paciente, también cómo empoderarlos y cómo la participación activa es importante hoy en día para diseñar pues, un nuevo journey, ¿no? de los pacientes y que sea cada vez más satisfactoria la experiencia dentro de que estamos hablando de una enfermedad, ¿no? Vamos a hablar de esto, de conectar con las emociones de los pacientes para mejorar la humanización asistencial. Lo primero que se nos pasa por la cabeza cuando pensamos en la enfermedad es el sufrimiento de la persona que la padece y de sus seres queridos. La asistencia médica se ha centrado tradicionalmente más en la atención a lo corporal que a los impactos psicológicos y emocionales que son consecuencia de un padecimiento físico. Y más cuando esas consecuencias psicológicas trascienden a la persona enferma y también se extienden al ámbito de sus familiares o sus allegados. Hay que tener presente que el paciente y su entorno cercano conviven en el tránsito de las diversas etapas por las que pasan en la enfermedad con emociones de alta intensidad. Tienen miedo al dolor, a la muerte, sufren ansiedad derivada del desconocimiento y de la incertidumbre. Si bien es cierto que una parte de este sufrimiento es inevitable, sí que es posible para las organizaciones centradas en asistencia sanitaria implementar medidas que mitiguen y reduzcan el padecimiento, al menos por lo que respecta a las vivencias psicológicas y emocionales. En los últimos tiempos estamos viviendo, se está produciendo un cambio de paradigma. Las organizaciones
de asistencia sanitaria se están volcando, están dando mucha más importancia a las vivencias y emociones del paciente y de su entorno. Estamos plenamente metidos ya en lo que llamamos la era de la experiencia de paciente. ¿Qué es esto de la gestión de experiencia de paciente? Pues bueno, cada vez más las entidades y las organizaciones que realizan actividades en el mundo de la salud están desarrollando la gestión de la experiencia del paciente. Cada vez hay más departamentos de experiencia de paciente en distintas organizaciones. ¿Qué es la experiencia de paciente? Bueno, consiste en un conjunto de procesos para medir, entender y organizar los momentos de interacción que se producen entre los pacientes y sus familiares con los responsables que intervienen en la atención sanitaria, es decir, con clínicas, con hospitales, con profesionales sanitarios, incluso con laboratorios, etcétera. Y considerando estas dos perspectivas, pacientes y familiares, separadamente. ¿Por qué? Porque las vivencias del paciente no es la misma que va a tener el familiar o el acompañante. El objetivo de la gestión de la experiencia del paciente es mejorar las experiencias emocionales a partir de una mejor gestión de estas interacciones y lo que llamamos touch points, el paciente familiar con la atención de salud, ¿no? Que ayuden a minimizar los miedos, la ansiedad, a mejorar el estado de ánimo, así como mejorar la percepción positiva de lo que nos ofrece el servicio sanitario. Esta mejora se relaciona directamente con la recuperación y la mejora clínica del paciente, según estudios realizados, e incide positivamente en el engagement y la satisfacción de los familiares con la contratación que han hecho pues, con un centro sanitario o de salud. Para ello, lo que hacemos es establecer una sistemática que consiste en, primero, conocer las sensaciones del paciente y de su entorno familiar. Aquí es importante obtener información fiable y significativa de cómo se sienten en relación con todos los ámbitos de la experiencia asistencial. En segundo lugar, hay que diagnosticar necesidades que a veces son latentes, o sea, hay que detectar precozmente las demandas que muchas veces no están expresadas verbalmente, ¿no? Tanto por parte de los pacientes como de los familiares, que muchas veces se encuentran subyacentes por debajo del nivel de consciencia y en un plano meramente emocional. También implica diseñar planes de acción para la mejora de la experiencia. Es decir, hay que marcarnos metas y actuar para optimizar las relaciones con pacientes y familiares que deriven en una mejora de la experiencia asistencial. Y también, por último, pues hay que evaluar el impacto de estas acciones que hemos ido implementando y, de nuevo, volver a repetir el ciclo para la mejora continua. Se trata de esto. ¿Qué ventajas conlleva la gestión de la experiencia del paciente? Pues, en primer lugar, el bienestar emocional del paciente y su entorno es uno de los aspectos que más influye en la valoración de la calidad asistencial. La aplicación de buenas prácticas en este ámbito conlleva toda una serie de ventajas. En primer lugar, pues impacto clínico. El aumento del bienestar psicológico y emocional del paciente repercute en una mejora del resultado clínico, es decir, la salud emocional mejora el pronóstico de la patología que pueda tener la persona. Ayuda a mejorar también los procesos y la práctica clínica. Aquí también nos encontramos con que se reducen quejas, se reducen reclamaciones, se evita la repetición de tareas y aumenta la eficiencia en la asistencia sanitaria. También mejora el bienestar, atiende a las necesidades emocionales del paciente y su entorno cercano. Aumentan, si los medimos, los índices de satisfacción con la atención sanitaria. Se optimizan las interacciones con el personal sanitario. También, por otro lado, y nos incrementa la reputación que tengamos, ¿no? La reputación corporativa y el prestigio social, mejora las relaciones con todos los stakeholders, tanto los usuarios como la administración pública, como la sociedad en general. Y para entidades sanitarias del sector privado también nos permite una diferenciación con la competencia. Mejora también la rentabilidad, dado que también pues, estamos hablando de esto, de que no hay repetición de tareas, no hay quejas, aumenta la fidelidad también de los clientes o pacientes. Y también nos aumenta la prescripción profesional y no profesional. Realmente conseguimos mayor atractivo para los grandes compradores de servicios de salud cuando estamos contratando esto. Bueno, más allá de la asistencia centrada a la persona, que empoderar al paciente. Empoderar al paciente. Actualmente se están desarrollando cada vez más proyectos, sistemáticas de colaboración que hacen que los propios pacientes y los familiares o cuidadores de pacientes
tengan una participación activa en el diseño, implantación y evaluación de los servicios de asistencia sanitaria. Este enfoque trata de alejarse de una actitud meramente paternalista y se acerca a un mejor entendimiento del paciente desde su interacción directa y activa y desde un liderazgo compartido con la propia organización asistencial. Ahora, muy recientemente, se ha creado la norma UNEM 17.398, que es la participación del paciente en la asistencia sanitaria, de la que nos va a hablar Marta, con lo cual no voy a comentar nada de ello, pero bueno, es un primer punto de partida para que pone un poco de manifiesto cómo empoderar al paciente se está convirtiendo pues, en una necesidad cada vez más importante. El principal beneficio de implantar esta estrecha colaboración con el paciente es que nos aseguramos que las verdaderas necesidades del paciente y de su entorno queden bien cubiertas, porque está participando en cómo diseñamos nuestras políticas y nuestras medidas. Además, se cuenta con más fiabilidad, ya que para que la implementación de las nuevas soluciones en el rediseño de procesos asistenciales o nuevas prácticas asistenciales tengan buena acogida, pues si ha participado el paciente, con su participación ya nos abrirá las puertas y seguramente nos facilitará la implementación. No obstante, para que esta participación activa sea efectiva, hay que tener en cuenta algunos principios. En primer lugar, representatividad. La subjetividad de las apreciaciones de los pacientes hace necesario que se ponga especial atención a que la muestra de participantes sea realmente representativa del universo total de pacientes y que todas las características que puedan tener percepciones diversas o muy diferentes, porque no todas las patologías son iguales ni todos los procesos son iguales de cada paciente, tienen que intervenir en el proceso participativo, ¿vale? Para cubrir toda la variabilidad que podamos encontrar en la realidad. En segundo lugar, la relevancia. Hay que atender a los aspectos que son realmente importantes y sobre los que se estime que van a tener mayor impacto en la experiencia global, ¿no? Vamos a ir a lo realmente que tenga impacto y que después nos va a generar mucho mayor engagement, mucha mayor satisfacción por parte de los pacientes y familiares. Y por último, la transparencia. Como en cualquier otro proceso participativo y colaborativo, es importante que haya transparencia y que haya una comunicación eficiente entre todas las partes, por parte de los centros asistenciales, los responsables de diseñar este journey del paciente y de los propios pacientes. Este equilibrio y esta transparencia tiene que existir para que funcione mejor una participación activa válida. También os quería hablar de las técnicas participativas que existen para la co-creación con el paciente, co-creación de estas nuevas experiencias y de este nuevo viaje de experiencia de paciente. Aquí, bueno, desde Prisma participamos y colaboramos pues, dando soporte técnico en procesos participativos para la co-creación con el cliente y para la buena gestión de entenderlos, de saber qué es lo que quieren realmente, qué es lo que mejora su estado emocional. Y existen, ponemos a vuestra disposición bastantes técnicas aplicables para dinamizar la participación activa del paciente. Algunas de las que utilizamos son las que hemos reflejado en esta diapositiva. Por un lado, lo más novedoso son algunas técnicas biométricas procedentes del mundo de la neurociencia que nos permiten acceder a las percepciones y emociones que están en un plano más inconsciente, más emocional y nos permite trascender a lo declarativo, a lo que nos diga a las personas de forma directa. Vamos más allá porque vamos a explorar la parte inconsciente pues a través de técnicas como el eye tracker, como el electroencefalograma, como la medición de la respuesta galvánica de la piel, etcétera, nos permiten ir a esa parte más inconsciente, más emocional, que puede ser que incluso conscientemente el paciente no lo sepa. Esto, por ejemplo, con la digitalización y la utilización de plataformas digitales nos ayuda a ver si estamos programando bien esa aplicación que nos comunica con el paciente. Nos ayuda a evaluar la usabilidad de esas plataformas, nos puede ayudar a ver cuáles son las reacciones emocionales ante un determinado contenido por parte de los pacientes, etc.
También podemos utilizar técnicas más tradicionales, más clásicas, como las reuniones focales, con las que hacemos participar conjuntamente tanto a pacientes como responsables de la asistencia sanitaria. También organizamos talleres en los cuales se pueden utilizar técnicas de dinamización. Se utilizan pues, técnicas de dinamización grupal de procesos participativos, ¿no? Por ejemplo, el World Patient Café o la tecnología del espacio abierto o muchas otras que existen y que se diseñan un poco a medida en función pues, de cada situación, de cada objetivo para acercarnos al paciente. También podemos hacer sesiones de co-creación para la mejora de la experiencia del Patient Journey Map, ¿vale? Y aquí pues son reuniones abiertas en las que tanto el profesional sanitario como el paciente debaten conjuntamente y co-crean este nuevo rediseño del Journey. También podemos utilizar técnicas etnográficas. Las técnicas etnográficas pues, son técnicas de observación, que puede ser observación participante o no participante, en las cuales ya no preguntamos al paciente, sino que simplemente nos limitamos a observar cuáles son las interacciones y cuáles son las relaciones para extraer conclusiones en cómo podemos mejorar esa interacción. Y también hay otras herramientas pues, más del mundo digital, como son las online communities de pacientes y cuidadores, que aquí lo que nos hace es que no hacemos una evaluación puntual, sino que estas online communities lo que nos permiten es hacer un diálogo abierto y que a lo largo del tiempo podamos captar los insights de cada una de las personas para conocer en cada una de las etapas pues cuáles son sus insights, cuáles son sus impresiones, cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus emociones asociadas a un servicio sanitario o a alguna interacción que puede ir por muchas etapas, ¿no? Desde por las fases en las que pasan los pacientes por la enfermedad puede haber mucha diversidad. ¿Vale? Entonces, esas son un poquito las técnicas que hay. Si tenéis más dudas, pues lo podemos consultar al final. Y bueno, por mi parte, quería hacer una última reflexión final con dos apreciaciones únicamente. En primer lugar, la participación real y efectiva del paciente repercute en una mejora global de la asistencia sanitaria y no debería contemplarse como un hecho puntual que se hace de vez en cuando, sino que debería ser un proceso sistemático en continua mejora. Esto es una apreciación, yo creo que es importante hacer. Y por otro lado, las tendencias en la asistencia centrada en la persona están pasando de una mera evaluación del paciente, es decir, de solo medir lo que siente, al verdadero empoderamiento del paciente y su participación real y activa. Es decir, se está produciendo un tránsito de lo que se llama tokenismo o participación más simbólica a un auténtico empoderamiento del paciente con participación real. Luego pueden ser preguntas para el debate final, pero me gustaría también ya dar paso a mis compañeros en esta presentación, con lo cual voy a dejar de compartir mi pantalla y doy paso a Marta. Muchas gracias, Teresa. Ya sabes que me tienes que dejar compartir la pantalla. Sí. Porque yo también les acompañaré en estos minutos que tengo para hablar de un tema que me apasiona. Esto nos había quedado. ¿Lo ven? ¿Lo veis? ¿Veis la pantalla? Sí. A ver. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, creo que sí. Ah, vale. De repente me he ido yo. Espera un momento, porque yo no la he visto. La dejo de ver. Un momentito. Sí, la tengo. Se ve, Marta. Sí. Pues ahí, ahora. Pues lo primero, dar las gracias a Prisma, a Teresa, a Serafín por darme la oportunidad de hablar en el día de hoy de un tema que francamente me apasiona, que es la humanización de la asistencia sanitaria, ¿no? Y en concreto, como nos ha comentado Teresa a lo largo de su exposición, ¿no? Este cambio, este momento reflexivo, ¿no? de hablar de esa asistencia que va enfocada más ahora a centrarla en la persona, ya no solamente en el paciente, y a lo largo de la presentación vamos a ir viendo cómo realmente esto es así, conceptualmente se está trabajando en este cambio. Y es lo primero que haremos. Yo creo que para entender fundamentalmente tendencias hay que hablar del contexto, es decir, dónde estamos y dónde incluso
podemos llegar y de dónde venimos, y lo haremos un repaso rápido de ese contexto en cuanto a la humanización de la asistencia sanitaria. Hablaremos de experiencias prácticas, es decir, de proyectos que ya están llevados a cabo en este ámbito de la humanización, de este pensar y reflexionar en el ámbito asistencial en la persona, ya quizás no tanto en el paciente. Hablaremos de esta publicación de la norma UNE 17.398. Hablaremos, como se pueden imaginar, por cuestión de tiempo, un breve repaso de los principales aspectos para que traten de entenderla o de comprender fundamentalmente sus fundamentos. Y luego, para terminar, pues el papel de AENOR, qué puede aportar AENOR en todo este proceso, en este cambio conceptual de la asistencia sanitaria. Así que, comenzando con este análisis de contexto, yo creo que, como se pueden imaginar, tenemos que empezar por el impacto que ha tenido esta COVID, en esta terrible pandemia, y la propia asistencia sanitaria. Me gustaría reflexionar con ustedes sobre estas lecciones aprendidas que, de una u otra manera, superado ese primer impacto, pues la actividad asistencial se presenta en 3 nuevos desafíos. Desafíos que fundamentalmente yo catalogaría en 3. O sea, hay una parte organizacional en la que realmente las organizaciones sanitarias van a tener que dotarse de una mayor seguridad, incluso de continuidad de su prestación de servicio. También van a haber cambios en la forma de trabajar y de operar, es decir, también se está viendo una serie de cambios en los medios de prestación de asistencia que se llevan a cabo en las organizaciones, y una nueva forma de relación, esa parte humana, ¿no? La propia relación con pacientes, pero no solamente con el paciente, sino, como ya se ha abordado en la presentación anterior, con los familiares y dentro, evidentemente, de todo el personal sanitario que presta esa asistencia. Pero sobre todo, y también centrándolo en esta terrible pandemia, sin duda, lo que más se necesita ya para llevar a cabo toda esta prestación es una generación de confianza, ¿no? Para seguir ya avanzando en esta, yo no sé si llamarla nueva normalidad o sobre todo nueva realidad. Creo que es muy importante el ámbito de la confianza, y más en un tema como puede ser la asistencia sanitaria. Y permítanme que repase brevemente con ustedes estas lecciones aprendidas, por ejemplo, a nivel de la organización, por ejemplo, la resiliencia, que hay una norma aquí, que no es objeto de este debate, pero que sí que me gustaría ponerle sobre la mesa. Es decir, en las organizaciones sanitarias se han visto sometidas a 4 escenarios que ya contemplaba esta norma, y es la no disponibilidad de instalaciones, hay una saturación de servicios, la no disponibilidad de esa información crítica, se trataba de un virus desconocido, no disponibilidad de esos empleados trabajadores porque muchos de ellos estaban enfermos, y además se sumaban esos 2 escenarios anteriormente citados. Y luego también no existía disponibilidad de proveedores críticos. No hace falta que les recuerdes los problemas iniciales que hubo durante la pandemia para recibir esos equipos de protección individual o esos respiradores. Y en esas lecciones aprendidas estoy convencida de que las organizaciones sanitarias ya han generado esa resiliencia organizacional con un plan de continuidad. En este caso, el marco teórico habla de plan de continuidad de negocio, pero sobre todo es esa capacidad de volver a una situación previa al incidente disruptivo con rapidez, teniendo en cuenta que esto puede volver a suceder, ¿no? Es esa guía de respuesta ante esos incidentes de productos y servicios. Las organizaciones, como tal, las organizaciones sanitarias han aprendido también. Pero luego están esos cambios internos en la forma de trabajar y operar. Y aquí sí quisiera aprovechar, y ya lo comentaba Teresa en su presentación, la importancia de la tecnología en la nueva prestación de la asistencia sanitaria. Como método de prestación, como método diagnóstico, sin duda es insuperable, pero si algo nos ha enseñado esta pandemia es que en muchos casos la gente tenía su propia patología no dependiente de la COVID-19 y no iba, y había que atenderles. Y, por supuesto, la teleconsulta era una de las medidas o una de las iniciativas que, desde luego, casi todas las organizaciones desarrollaron. Aprovecho para comentarles, porque creo que es muy interesante que sepan que hay un grupo de trabajo creado en UNE para desarrollar el tema de la teleconsulta, en el que, y no vamos a leerlo, los tienen ustedes ahí
sí que es cierto que tienen que solucionarse una serie de retos, ¿no?, para que la calidad asistencial siga prestándose con los mismos niveles de excelencia que hasta ahora, sin mantener ese contacto físico. Entonces es un grupo de trabajo que está abierto, que les animo a que se informen y evidentemente a que participen. Además hay un interés por parte del Ministerio en que esto se lleve a cabo, porque esto quizás sea algo que sí que ha venido para quedarse, ¿no?, esta parte de la teleconsulta. Pero también están los pacientes, estas nuevas formas de relación, y ya abordando justamente el tema que nos ocupa, ¿no? Hemos llegado a que también todos nos hemos a veces, ¿no?, desayunado con imágenes duras, incluso algunos a lo mejor lo hemos podido vivir, ¿no?, de gente sola, de no poder comunicarte con tus familiares. Es decir, más que nunca han impactado en todos, absolutamente en todas las personas, palabras como acompañamiento, como comunicación, como bienestar, que también se avanzaba en la presentación anterior, cuidados a profesionales que estaban agotados y una infraestructura que también no era demasiado ampliable, o incluso en muchas ocasiones motivada por esa saturación, ¿no?, de pacientes, pues ha podido impactar en esta parte de asistencia más humana. Y sí, es importante trabajar, y sí, yo creo que algo ha motivado, digamos, esta pandemia es este cambio de paradigma, y es iniciar o poner el foco en la humanización. Humanización que, si uno empieza a rascar, se da cuenta que no es algo que exista de ahora. Miren ustedes cómo en el año 84 ya existe un plan de humanización de la asistencia sanitaria, en la que, como ustedes pueden ver, pues ya la administración, el antiguo InSalud, pues concebía, digamos, la asistencia sanitaria en hospitales como desde otro punto de vista, ya no solamente la atención de la parte asistencial, que fuera eficiente y, por supuesto, también eficaz, sino también contemplaba otros aspectos más humanos, como una biblioteca para los pacientes, esa ampliación de horarios de visitas, etcétera. Es decir, esto ya viene de antes. Incluso nuestra Ley General de Sanidad o la Ley de Autonomía del Paciente también hablan de esos conceptos, ¿no?, en la prestación de esa asistencia más centrada en la persona. Muchas comunidades autónomas, incluso antes de la pandemia, sí que instauraron planes de humanización de la asistencia sanitaria, como ven ahí la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía y otros muchos más, que sí que llevaron a cabo, pues sí, iniciativas relacionadas con esta prestación, digamos, de la práctica clínica, con esa satisfacción, ese equilibrio, ¿no?, entre profesionales y pacientes, ¿no? Más recientemente, ¿no?, pues tenemos la Fundación Humans, que no sé si la conocen, que trabaja por y para la humanización de la asistencia sanitaria, realiza este análisis de situación, en el que, como ven, lo define perfectamente en su punto 1, desde ese análisis de situación. El paciente es la razón desde el sistema sanitario y sus profesionales, y aquí lo ven, debe ser tratado, y esa es la clave, como un ser humano y no como una enfermedad, que en muchos casos los clínicos quizás nos ponemos un poco en el foco de la enfermedad. Y hablan de una serie de puntos que realmente favorecerán la gestión de esta asistencia humana, pero sobre todo tengan en cuenta que tiene que ser multidisciplinar, que tiene que haber un compromiso de administración, que tiene que haber un compromiso por parte de los profesionales, de las organizaciones, también de los pacientes, pero siempre bajo un liderazgo, que no debemos dejarnos influir por ese desequilibrio entre el desarrollo e innovación de la tecnología sanitaria y aspectos humanísticos. Debemos trabajar conviviendo con lo que es una realidad, sin perder de vista ese aspecto humano de la asistencia. Para ello hay que formar, hay que sensibilizar incluso a los ciudadanos en aspectos relacionados con su salud, esa parte de educación sanitaria que permita incluso tener ese conocimiento para autogestionar su propio proceso.
Evidentemente, este análisis no sería de todo cierto si no encontrara las barreras, los problemas. A veces, todos lo sabemos, pues puede faltar tiempo, faltan recursos. Por supuesto, la formación y la sensibilización en este aspecto de profesionales y de pacientes. Y, lógicamente, hay un reto también de cara a ver que realmente esto es funcional. Y es que existan esos indicadores que nos permitan ver que realmente esto se está haciendo. Como ven, hay bastantes iniciativas relacionadas con este aspecto de asistencia centrada a la persona. Pero también hay iniciativas desde el punto de vista práctico. Si no las conocen, les animo a que lo hagan. Hay dos iniciativas parceladas en dos sistemas o en dos procesos asistenciales, si quieren, sistemas o servicios no sanitarios muy específicos, pero quizás muy críticos, y en los que realmente la prestación de una asistencia sanitaria humana que tenga en cuenta a la organización, que tenga en cuenta, por supuesto, al paciente, que tenga en cuenta a la familia y al propio personal, es absolutamente importante, ¿no? Y además, de esa manera holística y absolutamente transversal, como es la asistencia pediátrica, la asistencia al niño, el índice de humanización de hospitales infantiles promovido por la Fundación A3 Media, es la iniciativa que ahora mismo lidera esta parte, o, por supuesto, las unidades de cuidados intensivos. Imagínense si aquí esa prestación humana a personas, pero también a familiares, es importante para no perder ese foco, ¿no? en la persona, ¿no? En donde la tecnología además ocupa tanta parte de esa prestación de asistencia sanitaria. Y ambas iniciativas, el proyecto UCI, tanto como el índice de humanización de hospitales infantiles, lanzan unas líneas de trabajo. Por supuesto, son voluntarias, eso dice mucho de las organizaciones que comienzan estas iniciativas, ¿no? Que las leen y que las comparten y que las llevan a cabo. Y ambas están establecidas, lo que es más importante, por esa participación de expertos que tienen en cuenta además a todas las partes interesadas que intervienen en los procesos asistenciales. Ambas han sido realizadas con un consenso, sin perder de vista la parte más técnica del proceso asistencial, de manera que ambas sistematizan aspectos clave a tener en cuenta en estas prestaciones específicas de UCI y pediatría, aplicable a todo tipo de organizaciones, sean más grandes o sean más pequeñas, hospitales monográficos infantiles o simplemente servicios. Y, por supuesto, bien puede ser certificable, es decir, pueden someterse a una auditoría externa, si quieren, y realmente poder validar ese compromiso como que sigue esas líneas de esos procesos. Entonces, hay una tendencia, hay una realidad y hay una norma. Hay una norma que se ha publicado en diciembre del 2020, hace unos meses, que habla de esa participación del paciente en asistencia sanitaria estableciendo esos requisitos. Promovida por Suecia, impulsada por Suecia, ya saben, los nórdicos en este sentido pues trabajan mucho y han sido pioneros y han querido ponerlo o documentarlo, una reunión de trabajo que se hizo en el 2016 y que, como ven, han tardado tiempo en consensuarse. Es cierto que no ha tenido participación española y eso también quería ponerlo sobre la mesa, quizás también para reflexionar con ustedes, que entiendo que estarán interesados en esta parte, ¿no?, de calidad asistencial, pues que es importante poder influir sobre las normas y que son comités abiertos que les invitamos a participar, ¿no? Está basada para empezar a hablar un poco para que entiendan un poco los pilares o cómo está estructurada esta norma, está basada en la asistencia centrada en la persona, ¿vale? Y esa asistencia centrada en la persona, ¿qué es? Pues ese entendimiento compartido y ese acuerdo entre paciente y profesional, teniendo en cuenta, también como abordaba Teresa en su presentación, lo que realmente importa al paciente para así poder establecer esos objetivos de cuidados, ¿no? Que no solamente impacten sobre su salud, sino sobre esta otra parte que es la calidad de vida de la propia persona. Y, por supuesto,
sin perder de vista esa evaluación profesional, esos cuidados basados en evidencia y protocolos, ese equilibrio entre ambas cosas, es decir, sin perder esa eficacia de la prestación asistencial, encontrar también ese beneficio o ese impacto en la calidad de vida del paciente. Y para que se hagan a la idea, porque además me ha gustado mucho escuchar a Teresa porque traza muy bien una serie de conceptos que ella también ha llevado a cabo. En sus términos y definiciones hay más de estos, pero sí he querido resaltar estos porque yo creo que les pueden ayudar mucho a entender cuál es el foco. Habla de cooperación, hablaba mi querida Teresa, ¿no? En esa relación de colaboración y respeto mutuo entre paciente y personal asistencial. Habla de relato, esa versión que te hace el paciente y que está basada en ese momento, pero también en el pasado y sobre todo en su expectativa futura, que va a servir de base para este plan asistencial, esas necesidades, esas expectativas, los objetivos que se marque. Y vuelvo a hablar de esa cooperación, esa colaboración y de ese respeto mutuo en la toma de decisión. Habla de calidad de vida, lo que yo les decía, ¿no? Esa percepción de la vida por la persona que va a ser el foco del proceso, ¿no? En la que se contempla la salud según la definición de la Organización Mundial, como ven, estado físico, el mental, las creencias personales, las relaciones sociales, la relación con su entorno, es decir, un nivel macro, un nivel holístico, que es como realmente la persona percibe esa calidad de su propia vida y esa toma de decisiones compartidas, en esa cooperación, en ese respeto mutuo entre el paciente y el personal asistencial. Y aquí tienen los requisitos, ¿no? Fundamentalmente, como ven, 4 requisitos, que es el relato del paciente y su experiencia de la enfermedad, resumido en algo que puede ser o que podría ser, aunque se despliega mucho más amplio dentro de la norma, ¿qué es lo importante para usted, señor paciente? ¿Qué es lo importante? Esa cooperación. Cooperación que incluso también ya no solamente la aborda en tú a tú, sino es una colaboración en la que también la norma reflexiona en esa continuidad de los distintos niveles asistenciales y en todas las fases del proceso. Es muy difícil que en un proceso asistencial que necesite de esta cooperación, de esta toma de decisiones, sea solamente una unidad, un servicio el que actúe. Hablará de primaria, habla de hospitalaria, etc. Es decir, reflexiona sobre que aquí el proceso del cuidado centrado en la persona se lleve a todos los niveles. Habla, por supuesto, de que hay que documentarlo, hay que establecer un plan asistencial y compartir información. Esto lo trazo con la parte que decía la Fundación Omans, es decir, tiene que haber también para esa toma de decisión una, si quieren, formación al propio paciente sobre su propio proceso para que pueda tomar una decisión completamente pensada, ¿no? Fundamentada, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante. Y luego, habla, si quieren, a nivel de sistema, un poco pensando en normas, habla cómo esta participación del paciente impacta sobre posibles tomas de decisiones o políticas a nivel de organizaciones. Y eso es así. Es decir, al final, en ese trayecto, en este proceso, y lo vamos a ver aquí, esta motivación, que además es el discurso de toda la norma, participación del paciente en todos los niveles asistenciales, pues permite una serie de toma de decisiones. La individual, que sería la más clara, la que está más trazada con la persona, que es decidir sobre su plan asistencial personalizado a nivel operacional, que hablaríamos del proceso, pues la revisión, como pone ahí, por ejemplo, de una ruta asistencial, o incluso en el más a más, a nivel de institución o de organización, ¿no? Una revisión o desarrollo de políticas nuevas si se ve realmente que hay una determinada tendencia en el proceso asistencial. Y ya para ir terminando, estoy ocupando mucho espacio y estoy deseando escuchar a mi compañero, el papel de AENOR, ¿no? Y en todo este proceso, ¿no? En este cambio, en este paradigma de la prestación de la asistencia sanitaria, ¿cuál es el papel de AENOR? Pues vuelvo al análisis inicial de contexto, confianza. Es decir, al final, en cualquier prestación de asistencia sanitaria,
sí que tiene que haber un nivel de confianza, ¿no? Que genere un nivel de confianza, de ponerse, digamos, en manos de una prestación de calidad a nivel asistencial. Y en AENOR, pues con el conocimiento técnico que tenemos del propio sector, nuestras auditorías, por nuestro equipo, pero también por los valores, porque siempre intentamos estar allí donde de una u otra manera sea necesario, pues queremos impactar con lo que conocemos, con lo que sabemos, con lo que son trabajar por y para iniciativas, ser un poco jueces de cómo llevan a cabo estas políticas las organizaciones. Pues lo que tratamos es de, en este momento en el que es cierto que hay una tendencia a pensar en la persona sin perder la excelencia en la calidad de la prestación asistencial, en la que desde luego la sanidad española es ejemplo, queremos estar ahí en este cambio de paradigma, porque además es que, y ya para terminar muy rapidito, es que además se nos conoce, el público general nos conoce. Está certificado por AENOR, parece como que tiene calidad, ¿no? Nos vinculan con el tema de la calidad y es tan importante en el ámbito asistencial que queremos acompañar a las organizaciones en este proceso, en este cambio de paradigma. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por escucharme y estaré atenta si tienen algún comentario. Gracias. Gracias a ti, Marta. Pues Óscar, si quieres dejar de compartir, ya creo que Óscar no tenías presentación, ¿verdad? Vale, pues te escuchamos. Muchas gracias, Teresa. Gracias, Marta. Muy interesante todo lo que habéis estado comentando hasta ahora, la verdad. Muchas gracias por compartirlo. Y agradeceros a Prisma que hayáis contado con Sanitas y en este momento conmigo, bueno, pues para compartir un poco la experiencia que hemos tenido en Sanitas durante esta etapa y muy centrado en lo que es la experiencia de paciente, experiencia de cliente, ¿no? La verdad es que escuchando todo lo que estabais comentando, bueno, no podríamos estar más alineados en los casos prácticos que hemos tenido durante estos últimos meses. Bueno, por empezar y por poner en contexto, y además ahora que se ha redefinido un poco lo que es la misión y el propósito de Sanitas y de Bupa en general, pasado este año más duro de la pandemia, porque no olvidemos que todavía seguimos ahora en 2021, ¿no? Que tenemos que estar ahí como compañía para ayudar a las personas, ya sean pacientes, clientes, profesionales, a tener vidas más largas, más sanas y más felices y crear un mundo mejor, ¿no? Esto que suena como, bueno, muy holístico, en realidad lo que trata es de ponernos a todos dentro de la compañía un marco común hacia el que los diferentes países que componen Bupa y en este caso Sanitas en España, vayamos en esa dirección, ¿no? Seguir desarrollando algo que tiene que estar dentro de nuestra esencia, que es escuchar, entender y ofrecer alternativas y actuar, ¿no? Tanto a los pacientes como a los profesionales. Y hablabais de un bienestar emocional, ¿no? Al principio nos contaba Teresa, y yo creo que para nosotros ha sido el pilar fundamental durante el 2020, el estar cerca de los pacientes, el estar cerca de los profesionales en los centros médicos, estar día a día con ellos. Y creo que durante este tiempo esa cercanía que hemos creado dentro de la compañía, bueno, ha creado unos lazos internos de colaboración que se crean y se maximizan en estas situaciones extremas, ¿no? Que perduran ahora y perdurarán durante mucho tiempo, ¿no? La colaboración, como nos decía también antes Marta, entre los pacientes, los profesionales, los clientes es fundamental. Ese entendimiento mutuo y esas ganas de escuchar lo que necesitamos y poner acciones que nos lleven a mejorar tanto la asistencia como el servicio, ¿no? En general, toda esa experiencia. Bueno, nosotros, uno de los principales acciones que tenemos definidas y que realmente nos ha dado bastantes éxitos es el tema de la escucha activa, que parece como algo muy manido, pero en realidad el secreto está en que toda la compañía, todos aquellos que están involucrados dentro de esta escucha activa, actúen, propongan
y colaboren entre ellos. Ese es el gran secreto, ¿no? Muchas veces, bueno, pues ya sabemos a priori dónde tenemos nuestras áreas de mejora, ya sabemos qué es dónde nos duele a los empleados, dónde nos duele a los clientes y a los pacientes, pero el punto está en coger las riendas y de verdad poner y actuar, ¿no? Nosotros, por casos prácticos que tenemos, es el programa de cliente detractor que tenemos con los clientes, ya sea tanto de la parte de las pólizas de seguros como de la parte de experiencia asistencial dentro de los centros médicos. Hay un programa y tenemos una aplicación donde ahí se pueden escuchar todas las gestiones que se han hecho con ese cliente, con ese paciente, porque ha sido un detractor de la compañía, y proponer acciones. ¿Vale? Todos los empleados de la compañía tienen a su disposición el escuchar esas gestiones con ese cliente y proponer acciones, que eso se recogen dentro de un equipo específico y selecciona cuáles son las que son tienen más facilidad de llevarse a la práctica en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y en el caso de los empleados, lo mismo. Tenemos una encuesta, 2 veces al año, donde se proponen acciones para mejorar el índice de satisfacción de empleado, del engagement, y es la responsabilidad de los jefes de equipo el llevar a cabo esas acciones. No significa que tengan que ser grandes proyectos. A veces en pequeños matices, en pequeñas acciones, en ese fine-tuning que tenemos que hacer muchas veces, bueno, pues es donde encontramos los mayores incrementos en mejora en la satisfacción y el engagement de los empleados, ¿no? Entonces, yo de aquí destacaría sobre todo que en la parte de escucha lo que se tiene que conseguir y lo que se tiene que perseguir es un compromiso claro y fehaciente de actuar, de ponernos a actuar y de hacer cosas, ¿no? Después, dentro de acciones que se pusieron en marcha con clientes y que han tenido un éxito que consideramos bastante relevante y que continúan durante este año, es la puesta a disposición de todos nuestros clientes, de toda nuestra cartera de la videoconsulta. La videoconsulta y las citas telefónicas, ¿vale? Que estaban como una de las acciones, como un producto digital, que es algo de lo que en Sanitas estamos fomentando, el ir hacia esa medicina digital y esa parte de asistencial de manera más digital. Bueno, pues durante 2020 lo pusimos porque es algo que nos demandaban los clientes, ¿no? Lo pusimos a disposición de todos los clientes, ¿no? Y es algo que continúa durante este 2021 y que se verá y que se ve que está teniendo un efecto súper claro con clientes y con profesionales, porque al final, digamos que también va en apoyo a algo que decíamos antes de la misión de un mundo más sostenible, ¿no? El hecho de que podamos hacer videoconsultas o citas telefónicas, bueno, pues evita desplazamientos, evita que haya gente que tenga que estar en determinadas franjas horarias con un volumen más alto dentro de los centros médicos, nos permite hacer ahorros de energía, etcétera, ¿no? Entonces es un camino que se emprendió con Blue hace 2-3 años y que seguirá muchos años más y con más desarrollo, ¿no? Desde el punto de vista de empleados, acciones que pusimos en marcha durante 2020, motivado por la pandemia, aunque era un programa que ya existía, pero sí que se tuvo que poner para el 100% de todos los colaboradores, y es lo que han hecho muchas otras empresas, que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo y el garantizar el servicio, garantizar la atención, ¿no? Todo aquello que fuera presencial y que no fuera un servicio que no estuviera dentro de los centros médicos, todos esos equipos en teletrabajo garantizamos el servicio que teníamos que seguir ofreciendo a nuestros clientes y a nuestros pacientes. Y es verdad que durante el primer mes de confinamiento, digamos que el dimensionamiento de la actividad se redujo, pero pasado ese confinamiento, el incremento de las necesidades de nuestros clientes se ha incrementado exponencialmente. Pero ya no solo contra 2020, sino contra 2019. Ese crecimiento de actividad, pues porque al final hemos ido retrasando y moviendo actividad asistencial al resto de meses del año, con lo cual, esa demanda de los pacientes sigue estando ahí, ¿no? Y además de tener teletrabajo y que nos lo garantice la tecnología, también los espacios colaborativos de trabajo
conjuntos entre los diferentes equipos. Volvemos al tema de la colaboración y de la comunicación, ¿vale? Y fundamental el que hay entre los equipos de atención y los equipos asistenciales. Si algo nos ha demostrado este último año y medio es que cada caso de cada paciente es único. Puede sacar grandes marcos de actuación, grandes líneas operativas, pero después tenemos que tener una relación muy fluida y muy constante entre los diferentes equipos para ser capaces de resolver las necesidades que tiene ese cliente en particular. Y volvemos a lo mismo de escuchar a ese cliente de manera activa y actuar, pero de verdad actuar, ¿no? Y bueno, básicamente esas grandes líneas son las que yo creo que durante este 2020 nos han seguido apoyando para maximizar esa experiencia de cliente, para poder ofrecer unos servicios cada vez más digitales, más sostenibles para nuestros colaboradores, para los profesionales y también para la experiencia de los clientes. Y ya no me como más tiempo para dejar unos últimos minutos también para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Muy interesante. Si os parece, dejamos unos minutitos para que vayáis escribiendo, que ya veo que hay gente que empieza a escribir, pero no me sale aún ninguna. Os las voy a intentar leer, pero antes de que les damos un poquito de tiempo para que escriban, una pregunta que os lanzo. ¿Cómo veis sacar la bola de cristal y a ver qué va a pasar en los próximos años? ¿Cuál es el futuro de la humanización asistencial? ¿Va a ir a más? ¿Cómo lo veis? Dame vuestra impresión. Como queráis, Óscar o Marta. Pues yo, Óscar, me lanzo yo. No, a ver, yo creo que es el gran reto. Yo estoy convencida de que esto va a ir a más. Yo creo que las iniciativas, además, se van a hacer como mucho más globales. Incluso creo que también puede llegar a haber alguna iniciativa que pueda llegar a normalizarse, porque de los dos proyectos que yo he comentado, al final es que confluyen, ¿no? Bueno, pues uno en el proceso pediátrico y otro en el proceso de UCI, por decirlo de alguna manera, pero al final los ítems sobre los que trabajan pues son los que hemos dicho, ¿no? Paciente, familiar, profesional y organización, y por qué no esa parte tecnológica tan interesante, ¿no? que evidentemente ha venido para quedarse y que cada vez más y que existía en el entorno sanitario. Entonces yo creo que sí, que una vez que ya, en fin, hemos sido capaces de demostrar que somos pioneros sin perder esa eficacia, que somos una de las mejores sanidades del mundo, pues hombre, quizás este sea como el grado de excelencia mayor, ¿no? En el que a lo mejor tenemos que intentar buscar ese puntito, ¿no? de mejora y que esta pandemia además ha puesto un poquito de manifiesto, ¿no? Que tenemos que considerarlo. Desde luego yo soy, vamos, una defensora ultranza. Óscar, te dejo con un rollo. Coincido contigo, Marta, de verdad. O sea, yo creo que esto nos ha abierto un camino durante 2020 y lo que llevamos de 2021. 2020 nos ha dado el empujón, ¿no? Nos ha despertado, nos ha meneado a todos un poco, a sectores, a profesionales, a clientes, a la gente en general, a nosotros, como clientes de cualquier otro sector. Y 2021 lo que hace es que nos está consolidando en esa tendencia. Preguntaba también por aquí, Serafín, creo que si la digitalización ha venido para quedarse o los hacemos a la pandemia, ha venido para quedarse y para maximizarla. O sea, si al final lo que estamos buscando es ser capaces de llegar a más gente, a más pacientes de una manera más rápida, más eficaz, facilitándole la tecnología. Yo siempre he dicho, y ahora se habla mucho de la transformación digital, y esto, bueno, puede dar para otro tal, pero siempre se habla de la transformación digital como algo novedoso, y la transformación digital lleva desde hace años, pero desde hace muchos años. La transformación digital tiene que ser más en temas conceptuales y más personales, más humanos, más de procesos, porque la tecnología no deja de ser un medio para utilizar, pero la tecnología no te da el análisis, no te tiene que dar el interpretar lo que necesitas. Una máquina puede jugar al ajedrez contigo,
pero no va a tener las capacidades que tú como ser humano tienes para interpretar y evaluar, además, los conceptos emocionales que pueda haber dentro de esa partida. Y eso no lo va a hacer la máquina. Pues lo mismo, los bots, las videoconsultas, no dejan de ser, o la telemedicina, ¿no? El seguimiento por wearables no deja de ser mecanismos para digitalizar una asistencia y un servicio que tenemos que dar a cada vez más gente para hacer una medicina cada vez más personalizada y más predictiva. Pero no es algo que ha venido y vamos a hacer un switch off en 2022 y de repente volvemos otra vez al tradicional. Si hacemos eso, poco hemos aprovechado lo que hemos sufrido desde el año pasado. Sí, porque, ¿sabes? Y perdona, simplemente por dar otro enfoque, porque yo estoy evidentemente completamente de acuerdo contigo. Pero es que en esa parte de lecciones aprendidas, de resiliencia, de estar preparados, ¿no? Después de esta pandemia, es que yo creo que esa es una herramienta que hay que perfeccionar, que a lo mejor estamos esa parte de consensuar, porque es verdad que, bueno, que puede haber alguna serie de retos, ¿no? que podamos o que debamos incluso pulir y estar de acuerdo. Pero desde luego tiene que ser una herramienta de resiliencia, tiene que ser ese plan de continuidad ante Total. una situación o un elemento disruptivo que puede llegar una parte tan importante y tan crítica, una actividad asistencial tan crítica como es la sanitaria. Entonces, Total. esto es que no solamente que se queda, es que se tiene que, ¿verdad? Potenciar. Mejorar, Sí, se tiene que desarrollar, se tiene que pulir. Pues no está perfecto, claro que no. Lo que hemos aprendido el año pasado, aprenderemos este año y aprenderemos durante los próximos años, lo seguiremos. Es un proceso de aprendizaje continuo. Sí, sí. Hay mucho que decir. La inteligencia artificial también va a estar ahí y, bueno, hay muchas... En Microsoft también tiene ya plataformas cloud de healthcare. Bueno, en fin. Hay mucho que va a explotarnos de aquí a poco, creo yo. Sí. Tengo una pregunta para Marta. Marta, te preguntan, ¿no debe ser fácil formar auditores que evalúen cómo se tratan las personas en las organizaciones, ¿no? Es mucho más que auditar un procedimiento. No sé, mira, a ver, evidentemente, pero no es exactamente ese el entorno en el que realmente nosotros auditamos. Al final es en función de una serie de requisitos, una serie de evidencias. Pero sí te puedo asegurar que cuando los auditores por procesos de calificación de ENAC, etcétera, etcétera, de la entidad que a nosotros nos audita, que nosotros también sufrimos auditorías, pues al final la experiencia de estar en organizaciones sanitarias, de trabajar codo a codo, porque en las auditorías compartes mucho con profesionales de todo tipo que intervienen en el proceso y estás viéndolo, sin duda alguna es algo que te genera esa capacidad de poder en un momento determinado pues realizar ese tipo de auditorías. O sea, que en un principio, y bueno, ya sabes que nosotros, o sea, generalmente tiene que haber otra parte, ¿no? Hay como una parte, sí, es cierto, muy de relación, pero evidentemente también hay una parte que es muy de bajar los requisitos, un poco la norma, de ver el proceso desde fuera. No es exactamente una auditoría de persona en un momento determinado, con lo cual es más el proceso y existe una parte de entrenamiento, digamos, especializado, ¿no? Antes de abordar este tipo de auditorías en equipos. Nosotros tenemos, a otras entidades, entiendo yo, pero yo hablo de la mía, auditores especializados en sector sanitario. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Se nos ha pasado el tiempo, creo que hemos respondido a la mayoría de las preguntas y si hay alguna más os invitamos a que nos los hagáis llegar y a través, pues os las compartiré con Óscar y con Marta y os daremos atención a todos. Muchísimas gracias a Óscar y a Marta por participar y a todos los que habéis asistido. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Adiós, buen día. Hasta luego.